¿Leer PDFs está mal? Con esta pregunta, José Miguel Tomasino, que tiene un canal de YouTube que se llama Observatorio Booktube, y que lo recomiendo mucho, y del cual soy habitué, iniciaba hace poco un video que tenía que ver con los consumos culturales durante la pandemia y con, digamos, una difusión que existió en todos nuestros países con características diferentes, pero que existió, de PDFs de los libros que no habían sido autorizados y que no habían sido liberados ni por ninguno de los tenedores de derechos, ¿no? Ni por los autores ni por las editoriales, sino por otro tipo de actores, ¿no? En el video, José trata una serie de temas y a mí me pareció importante observar algunos de esos temas y por ahí intentar hacer un pequeño... Veamos algunas cuestiones. ¿Cómo se dio este compartir PDFs? En algunos casos, un autor decidió subir sus textos a la web de una u otra forma, en blogs, en PDF, como fuera. En ese caso, presten atención, aquí estoy hablando de textos, porque un libro es otra cosa. Un libro pasa por un proceso, ¿sí?, posterior, y es un objeto en el que trabajan muchos otros profesionales de la cultura. Trabajan correctores, trabajan diseñadores, trabajan armadores, trabajan editores y muchas veces también trabajan otros autores. Si es un libro de fotos, muchas veces trabaja un redactor. Si es un escritor el que hizo el libro original, a veces se le incluyen ilustraciones o fotografías, o si es un libro técnico puede ser que haya un infografista trabajando, digamos, que tiene una carga autoral también, etcétera, ¿no? O sea, en realidad un libro, ya sea impreso o digital, es un objeto diferente, plagado de paratextos, plagado de otros espacios de profesionales y autorales, o no, diferente del texto original. Otra cuestión que se dio es que hubo editoriales, muchas, que decidieron poner a disposición parte o todo su catálogo. Algunos todo. El catálogo lo subieron para que se pudiera descargar. Y eso es lícito. Y está re lindo. Y otros eligieron algunos títulos que creían que eran valiosos para este contexto o porque ya habían sido muy vendidos y creían bueno, que en parte de toda la inversión que se había puesto, del esfuerzo, etcétera, estaba amortizada, pero por otro lado estaba buenísimo que quien todavía no lo hubiera podido leer, lo pudiera leer. Otros porque sabían que se pasaba una situación educativa completamente diferente y total, y que no era ni la presencial ni la virtual, que era esta cosa tan extraña que tuvimos de, como llama una amiga mía, educación en situación de emergencia. Y pusieron títulos o materiales que podían servir para esas circunstancias. En esos casos, a veces se subió el libro completo con algún tipo de licencia de uso gratuita como lector. Y hubo otros que se lanzaron a pasar su catálogo a digital, ya sea bajo la licencia de copyright habitual o bajo las licencias de Creative Commons, en todas sus versiones. Hay muchos tipos de licencias muy interesantes, les recomiendo también que echen una mirada a ese tipo de licencias para tenerlas en mente. Pero ¿qué pasó con los otros? Los que compartieron cosas que no estaban autorizadas, que no eran ni los autores, ni las editoriales, no, digamos, no eran instituciones que tuvieran esos derechos para hacerlo. A ver, en algunos casos hubo un lector que compartió o alrededor de él y de su radio de posibilidad, textos. Yo creo que ese lector hay que educarlo. En fin. Por otro lado, hubo profesores que, pasados a esta situación y en una situación de urgencia y ante la inminencia de empezar a trabajar
en algo que no era lo previsto, sobre todo los que pasamos de presencialidad a no presencialidad, como le digo yo. Tuvimos que por ahí pasar un texto que teníamos o que trabajábamos, digámoslo correctamente, con fotocopias, a un PDF que pudiéramos pasarle a nuestros estudiantes. Y ahí estamos bajo cierto amparo. Bueno, depende cómo lo hayamos hecho. Por lo menos en la Argentina uno puede fotocopiar hasta el 20% de un libro dentro de los espacios educativos. ¿Por qué? Porque los espacios educativos pagan un canon, que no es exactamente, pero bueno, es un canon, a un organismo que es Cadra, que es parecida al español a Cedro, sí, que está detrás de lo que tiene que ver con la reprografía. Y si bien digital no es exactamente lo mismo, está bien que estábamos en una situación que no se pudo prever de antemano. Entonces me parece que ahí hay algo, digamos, de una ilegalidad reglada. Y también hubo quien digitalizó, imprimió en su casa, ahí había algo como del orden de lo loco, ¿no? Digitalizó, imprimió a color en su casa, sobre todo los libros infantiles, y los vendió por las redes. Y eso es claramente piratería. Y acá viene otra discusión que tiene que ver. A ver, yo siempre les digo a mis estudiantes que de los 2 delitos que existen sobre las leyes de derecho de autor, espero que uno nunca lo cometan y es probable que el otro lo hayan cometido ya. El que espero que no cometan es el plagio, que cada cual hable por su boca. Y el que es probable que todos hayamos cometido, levanto la mano alguna vez también. Alguna vez no, ahora voy a contar. Es, al menos como consumidores, adquirir piratería. Si los que hemos sido padres de niños muy pequeños en su primera infancia, sabemos que hay determinadas películas que las ven hasta romperlas y luego de nuevo otra vez, ¿no? Y por lo tanto yo tuve un periodo, la niñez de mi hija está una década atrás, y tuve un periodo de comprar copias piratas de todas las películas. Entonces, ahora cuando aparecieron los sistemas de suscripción y en mi país apareció Netflix, yo dejé de comprar copias piratas. Las plataformas deberían ser todavía más regladas porque nos hemos vuelto como víctimas del algoritmo. Pero lo cierto es que han eliminado en gran parte la piratería. Hay una cantidad de películas, sobre todo los que somos padres, que no nos vemos en la necesidad de tener que comprarles piratas. Porque como bien decía José en el video, no nos da la lana para comprar las originales. Entre las cosas interesantes que pasaron en la pandemia fue que hubo una serie de consumos culturales, como pueden ser la música y el cine, que tuvimos todos oportunidad de seguir consumiendo a través de algún sistema de suscripción pago o no, o plataformas gratuitas como YouTube, donde nos pasan publicidad, o las que son de los países, como en mi país es cine.ar, donde todo el cine argentino se puede ver gratis o pagando una tarifa de alquiler de película que es minúscula. Pero hay una falacia sobre la que quisiera que prestemos atención. Cuando el mercado no importaba, si vamos a la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de la aparición del mercado, solo circulaba la palabra de o aquellos poderosos o aquellos que se ponían bajo la protección de los poderosos. Hoy, para que tu palabra circule, lo que tenés que tener es un pequeño círculo de lectores posible, porque se pueden hacer tiradas muy pequeñas, con
100 ejemplares, 200 ejemplares, 300 ejemplares. O sea que los profes podemos, por ejemplo, escribir nuestros materiales y bueno, hacer una pequeña tirada y eso en impreso, ni que te digo en digital. La pregunta no es entonces sobre cómo hacen para expresarse los artistas o los pensadores o los intelectuales, sino cómo logramos que circulen esas ideas efectivamente en la sociedad por fuera de esas cápsulas de lectores o de seguidores. No está mal que algunas conversaciones, ¿no?, en términos de el ensayista Gabriel Said, sean en pequeños grupos, porque hay grupos especializados que van a trabajar sobre física cuántica y yo no voy a participar de esa conversación cultural. Uno de alguna forma presta atención a lo que pasa dentro de su comunidad interpretativa y sigo con un Argenmex con Néstor García Canclini, hay que leerlo. Lo que pasa es que hoy esas pequeñas comunidades interpretativas encuentran en la forma del crowdfunding, ¿sí?, en pagar todos una preventa, un poquito, un igual o un poquito más de lo que pagaríamos el libro porque queremos que un autor circule. Es como un mecenazgo de comunidad, que es muy interesante, justamente por el efecto comunitario. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen capacidad de compra debido a sus urgencias materiales? Digo, el punto me parece no es tanto cómo publicar, sino cómo aseguramos que toda la población tenga el acceso concreto a la cultura escrita, al menos la que produce su propio país. Entonces, de lo que quiero hablar es de una cuestión ética. Algo que siempre se queja José en el Observatorio Booktube, y es una preocupación que yo comparto, es que dentro de nuestra región de Latinoamérica la literatura no circula, y eso es porque nuestro territorio es muy extenso y las grandes editoriales, que son las que supuestamente tendrían capacidad justamente de distribución a nivel continental, tienen dividido nuestro continente al menos en 3 zonas, ¿no? La zona de Cono Sur, en donde estaría mi país, y muy probablemente tengan su sede en Buenos Aires, y si no, en Santiago de Chile o en ambas. La zona, digamos, de países de Sudamérica, pero del norte, entonces tienen una zona de influencia que con sede probablemente en Bogotá, y Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera, se manejan desde ahí. Y una zona de Centroamérica que se maneja no desde Centroamérica, sino desde México. Y un mercado aparte, que es el de Europa, el de España, y muy probablemente solo las obras producidas en España sean las que se asegure que circulen por todo el continente. Estamos entonces en una colonialidad extendida en la cultura, qué lindo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que las obras que producimos nosotros como latinoamericanos circulen en nuestro continente y entre todos y dentro de nuestros países entre todos? Personalmente le pongo una gran apuesta a las bibliotecas. Me parece que, y coincido en esto con José, Europa en el momento de la Ilustración, desarrolla el concepto de biblioteca pública más fuerte que el de biblioteca personal. En Latinoamérica, sin embargo, voy a hablar de mi país específicamente, hay una tendencia mayor a la generación de bibliotecas familiares y menos a la participación en las bibliotecas públicas. Esto es algo que con políticas públicas muy fuertes en algunos momentos se intentó dar vuelta. En mi país la acción más interesante realmente, no es para hablar este video sobre eso, pero es el caso de las bibliotecas populares. Pero lo que nos debemos, y creo que esta situación estrambótica del 2020 lo puso sobre la mesa muy claramente, lo que nos debemos es una biblioteca
pública digital que al menos contenga la literatura producida en el país y que debiera ser también en la región. Nos debemos, así como en Argentina está cine.ar, un literatura.ar que efectivamente tenga copias en algún sistema de distribución de nuestra producción. Digo esto porque, bueno, no es complejo el tema de derechos internacionales y muy probablemente haya ahí, bueno, todo el tema de pasaje a digital es muy lento, pero al menos deberíamos ser conscientes. ¿Y por qué digo esto? Y me van a decir, bueno, pero no hay conectividad acá, allá, en el otro lado, etcétera. Sí, efectivamente tenemos muchas cuestiones por resolver. Una de ellas tiene que ver con la conectividad de los barrios populares, garantizar la conectividad como parte de los derechos, etcétera. Pero también es cierto, y esto lo tengo constatado con pequeñas investigaciones desde mi lugar de cátedra, que el celular es el dispositivo más extendido. Y esto es porque hoy en día, para acceder a tu práctica civil, a tus prácticas de ciudadanía, podés no tener una dirección postal, pero no podés no tener un celular para que te llamen de un trabajo. Esto hace que exista como un dispositivo privilegiado de enorme penetración, sobre todo en aquellos estratos más vulnerables, que pueda ser utilizado efectivamente como forma de democratizar el acceso al libro y la cultura. Y ahora se viene un chivo. Un chivo es un anuncio no formal de algo que le importa a uno. Adicionalmente a mi actividad como profe, comparto con un socio una editorial de libros digitales. Y en esa editorial hicimos una convocatoria en AFD, al fondo a la derecha, Ediciones. Hicimos una convocatoria a escritores, nos facilitaron cuentos, escritores tan maravillosos como Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Guillermo Martínez, Horacio Convertini, Quique Ferrari, etc. Y nos hicimos unas antologías. La primera salió publicada el 21 de septiembre de 2020 y la próxima saldrá publicada el 1 de diciembre de 2020 y la siguiente en marzo 2021. Unas antologías de cuentos que se llaman Palabras para la Poderosa, que las hicimos en conjunto con la Asociación Civil La Poderosa, y que gracias a ellos estarán llegando en forma totalmente gratuita y por WhatsApp a los habitantes de los barrios populares de, espero, todo el país, y que a su vez pusimos a la venta en los canales tradicionales de venta de libros electrónicos, digo Amazon, Kobo, Casa del Libro y acá en Argentina Baja Libros, para que quienes pueden participar del mercado puedan comprarlo y lo que se recaude por esas ventas lo va a ser donado en un acuerdo entre autores y editores a la Asociación Civil La Poderosa para poder ayudarlos un poquito, para aportar una gotita a las necesidades materiales de otra índole en las que trabajan para subsanar frente a diferentes ausencias históricas del Estado. Bueno, los dejo con esto, no los quiero molestar más, ya se hizo como muy largo el video.
y va a ser un temón editarlo.